Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que les prometí ya hacer durante esta semana, y es de la carta o varias cartas que le escribiera el nuncio Carlo María Vigano al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta carta revela muchas cosas muy interesantes. Vamos a estar leyendo parte de la misma el día de hoy y analizando pues el tema. Pero además también quiero el día de hoy analizar una situación en concreto a forma pues general de ciertas cosas bastante extrañas que han estado sucediendo en los últimos meses con el conocido Papa. Desde que renunció a ser vicario de Cristo hasta que está pues organizando una especie de educación global o globalista. Bueno, pónganse muy cómodos, vamos a estar hablando del tema religioso a modo general el día de hoy y qué tiene que ver esto con la situación que nos aqueja a nivel global en estos momentos. Empezamos. Empecemos por la carta en concreto. Carlo María Vigano es un nuncio encargado de los asuntos eclesiásticos o del Vaticano en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Es decir, que no es una persona del común que nos está diciendo este tipo de cosas, por lo cual podemos tener prácticamente plena confianza en lo que él está denunciando, ya que arriesga más al decir este tipo de cosas de lo que puede ganar diciendo este tipo de información. Para ponernos en contexto, vamos a leer parte de una de las cartas, de las 3 en total, que le enviase él al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole encarecidamente que pusiese manos a la obra para frenar una especie de plan universal o global para poner en jaque a la humanidad y también a Dios mismo, es lo que está diciendo este anuncio. Empecemos a leer porque lo que él dice es bastante revelador y muy importante. Nos dice el arzobispo Carlo María Vigano, ex nuncio apostólico de los Estados Unidos. Dirigió una carta abierta al presidente estadounidense Donald Trump en la que le expresa su solidaridad y advierte el avance de una peligrosa conspiración global contra Dios y la humanidad. Él habla de un gran plan llamado el Gran Reseteo. Que hoy en día nos es tan común la frase. Y señala que la autora es una élite que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que limitará drásticamente las libertades de las personas y los pueblos. Sigue y dice, en sus observaciones, Vigano destaca un estado de crisis generalizado en el que son amenazados principios e instituciones que han sido bases de la cultura humana. Básicamente podríamos resumir que se está atentando contra, por ejemplo, el trabajo, la cultura, a modo global de todas las personas. Es decir, es algo que va mucho más allá de un país en concreto. Bueno, yo creo que esta carta llegó mucho antes tal vez de todo lo que ya estamos viviendo hoy en día. Así es que si en su momento, al leer esta carta, quizás el año pasado, hubiésemos pensado que a este anuncio se le fue la cabeza, viviendo todo lo que ya hemos vivido en el 2020, él se ha quedado muy corto ante pues su advertencia. Sigue y dice, diariamente percibimos que se multiplican los ataques de aquellos que quieren destruir la base misma de la sociedad, la familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de la educación y de negocios, señaló Vigano.
Vemos a los jefes de las naciones y a los líderes religiosos complacientes con este tipo de suicidio de cultura occidental y su alma cristiana, mientras que los derechos fundamentales de los ciudadanos y los creyentes son negados en nombre de una emergencia sanitaria que se revela cada vez más como instrumental para que el establecimiento de una tiranía humana sin rostro agrega. En este sentido, Vigano sigue refiriéndose a este complot mundial en el que participan líderes mundiales agrupados alrededor del Foro Económico Mundial. Este grupo estaría planeando limitar drásticamente las libertades individuales y las de poblaciones enteras. Yo diría incluso que de países completos, como ya hemos visto y vivido. Es decir, todo lo que este señor está diciendo en esa carta que le envió al presidente de los Estados Unidos se está cumpliendo, o mejor dicho, ese es el plan que la organización o la élite tenía ya preparado, premeditado para todos nosotros, del cual él, por supuesto, es una persona que tuvo parte o mucha cercanía con lo que es la élite. Por tal razón, imagínense ser el representante del Vaticano en Estados Unidos, en uno de los países principales o uno de los países más importantes del mundo. Es una persona que obviamente no tiene esta información porque se lo imaginó. ¿Me están entendiendo? Evidentemente él tuvo pues acceso a toda esta información y por alguna razón pues ha decidido publicarla y no quedarse entonces callado. Yo creo que me estoy explicando bastante bien a qué me estoy refiriendo y por qué esta persona tiene tanta información que luego se ha desarrollado de una forma completa, real y verdadera. A no dudar, porque la estamos viviendo cada uno de nosotros en la actualidad. Sigue la carta y dice, agregando que esta conspiración sería un atentado contra los seres humanos, dotados de un alma y un corazón, porque están unidos por un vínculo espiritual que saca su fuerza de lo alto. Eso se los he dicho yo aquí en este canal muchas veces, que nosotros los seres humanos tenemos un poder interior muy grande, muy fuerte, y que estas personas han intentado dormir en nosotros para que nosotros pensemos que no tenemos opción, que no tenemos ninguna oportunidad y que nada de lo que nosotros hagamos va a detener este plan que están pues ellos planificando hace mucho tiempo, valga la redundancia, y que tantas personas están advirtiéndonos que piensan y pretenden hacerlo. Entonces, continuamos. Con la complicidad de los medios de comunicación, ya nos hemos dado cuenta. Ese plan destructivo avanza en silencio, pero ahora todo tipo de engaños, escándalos y crímenes están saliendo a la luz, señala el alto dignatario Vigano. La carta sigue y sigue. Yo voy a estarle entonces publicando en mi cuenta de Instagram Bellísima1 todo lo que yo pueda de la misma, pero ustedes también pueden buscar ustedes mismos. Le va a salir incluso no solo una, sino las 3 cartas que él le escribió, que van más o menos todas en ese tenor y en ese sentido. Aparte de todo eso, este nuncio declara a Donald Trump como la única persona pues ungida o elegida por Dios para poder entonces luchar contra la oscuridad que estas personas son. Las palabras entonces de este anuncio nos hacen pues recordar muchos eventos que estamos viviendo actualmente y nos hacen recordar que aparte de todo lo que ya sabemos, o sea, la parte mala, nos hace también pues tener, por lo menos así lo veo yo y se lo quiero transmitir a ustedes también, nos da un mensaje de aliento muy grande porque nos está desvelando un secreto, cosas que normalmente nosotros nunca jamás nos hubiésemos enterado si desde la misma cúpula de poder y de lo más alto empezaran a romper ese secreto de silencio y a publicar información, o mejor dicho, filtrar información para que nosotros nos diéramos cuenta. De no haber sido así, de que desde lo más alto y desde un poder incluso más alto del humano, se ha estado entonces gestando una ayuda hacia nosotros como humanidad para despertarnos. Por eso también se llama el despertar. Y por eso en este canal yo me empeño mucho en que ustedes comiencen a entender quiénes somos nosotros los seres humanos, qué tipo de importancia tenemos para estas personas, pero mejor todavía aún, qué importancia tenemos nosotros para nosotros mismos y para nuestra sociedad humana. Mientras no entendemos y conocemos cuál es nuestro valor, de qué sirve, para qué fuimos hechos y
mejor aún, que nosotros somos seres inmortales y que tenemos un poder interior inmenso, porque el alma humana nunca muere. Usted puede dejar el cuerpo físico, pero nunca, pues su alma, el alma es energía. Entonces el alma humana no es como el principio de energía básico en física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros desde el inicio, desde el inicio de los tiempos o desde el inicio mismo, pues cósmico, somos seres que ya fuimos creados en un inicio y no somos inmortales, no nos pueden destruir. Ellos sí pueden alimentarse de nosotros, de nuestra energía. Mejor aún si nos han encerrado en un sistema de este mundo, por ejemplo, esta 3D, esta Matrix, donde nos tienen en un cuerpo físico bastante limitados, con conocimiento espiritual prácticamente nulo y el poco que se nos dejó tener durante miles de años, bastante tergiversado. Bastante manipulada la mente de a quién deberíamos nosotros entonces dirigirnos. En base entonces a eso, ellos han podido aprovecharse de esta pila que somos nosotros los seres humanos, esta energía que tenemos, que incluso científicamente está comprobada, que el ser humano tiene una energía en sí que incluso es mayor a la de cualquier batería común y corriente. Entonces, incluso a las personas que no creen en lo espiritual, incluso a las personas que por toda la manipulación mental que nos tienen puesta esta élite hasta este momento, han perdido completamente la fe que existe algo superior, que definitivamente nosotros no somos los únicos en el universo, que nosotros somos seres realmente bastante importantes para que tengan tanto empeño y tanta necesidad de manipularnos a nosotros. Incluso esas personas, si no creen entonces ni en ningún poder divino, no creen en Dios, no creen en los ángeles, no creen tampoco en otras razas, no creen en nada, pues por lo menos crea en el principio científico que comprueba que nosotros los seres humanos tenemos una energía y un poder bastante fuerte. Y en la medida que usted comienza a creer en eso, pues comienza a utilizar su propio potencial que se le fue negado durante mucho tiempo. Seguimos entonces con la parte de este video donde vamos a hablar de cuándo el Papa ha renunciado a ser el vicario de Cristo. Esto sucedió más o menos aproximadamente entre marzo, abril, más o menos, por ahí fue la cosa. No tengo el dato, el día exacto, pero más o menos por ahí fue. En todos los titulares a nivel mundial, bueno, se nos comunicó, y él mismo también me parece que hizo una locución al respecto en el Vaticano, donde él renunciaba al título de vicario de Cristo. En ese tiempo yo hice un video en Instagram hablándoles a ustedes del tema. Fue un video más o menos como que de 1 hora, donde yo les analicé a todas las personas que por ahí me seguían qué significaba esto, qué implicación religiosa, científica y espiritual, y además también militar tenía este comunicado, cuando yo todavía no estaba tratando este tipo de temas aquí ya en YouTube, sino que me mantenía en Instagram haciendo este tipo de temas. Como ese video no fue muy divulgado, porque claro, el alcance en Instagram no es el mismo que en YouTube, vamos entonces a recopilar un poquito, no se asusten, no voy a hacer la hora entera que hice allá, para que ustedes entonces puedan entender qué importante es esto y por qué razón fue trascendental el que él hiciese eso, sobre todo de cara o en vista a el plan que ellos estaban organizando pues a modo global, que él renunciara a eso para que pudiera entonces hacer el siguiente paso que en teoría le correspondería a él como papa desarrollar dentro de su organización y su élite. Resulta que podemos hablar en otro video de la formación misma de la Iglesia Católica para las personas que tengan un poquito de confusión, pero en corto y preciso, hace unos 2000 años, cuando entonces surge lo que es la religión católica que hoy conocemos, aunando diferentes pues pensamientos previos que ya existían, se le adjudica a el Papa en concreto, que el primero fue pues Pedro, como ser el representante de Cristo en la tierra o vicario de Cristo, que es lo que significa ese título. Bien pudo ser que en esa primera ocasión que existió un papa sobre la tierra, el título fuese quizás bien dado, puede ser, porque Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Hasta ahí muy bien. El problema vino después, donde si se comenzaron entonces a designar personas que nunca tuvieron ningún tipo de contacto con Cristo. Cristo existe, señores, no créanlo tal cual. Hay muchas personas que han olvidado que nos han manipulado mucha parte del conocimiento. Sin embargo, eso no significa que Dios no exista, que Cristo no exista, o que incluso he escuchado personas decir que está ya comprobado que Cristo nunca existió y que fue mentira. Eso no es así. Eso no es así. Lo que se ha tergiversado es la historia verdadera de la vida de Cristo en la tierra.
pero no que Él no existiera como persona o que no viniese aquí a la tierra a enseñarnos un sinfín de cosas. Eso no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hay mucha manipulación en la información? Sí. ¿Hay mucha manipulación de lo que fue su vida realmente aquí en la tierra? Claro. Pero el hecho de que Él existiera o que viniese aquí a la tierra, totalmente cierto. Claro que sí. Seguimos entonces y si el primer título de vicario de Cristo le correspondió a Pedro y hasta ahí vamos a decir que todo estaba bien en el inicio de una iglesia y una religión que no fundó Jesús, recuerden que Jesús no fundó ninguna iglesia en la tierra. Él no apoyó ninguna religión en concreto. Nunca jamás incentivó a las personas a formar parte de un culto en concreto. Eso nunca lo hizo. Fue más bien global, fue más bien pues universal. La intención de él era que aprendieran diferentes lecciones que él le implantaba a las personas, pero nunca su intención fue que las personas se fanatizaran con una religión X, cualquiera que fuese. Teniendo entonces eso en cuenta, el título de vicario de Cristo, a partir entonces de Pedro, podremos considerarlo como algo pues que se puede entender desde el punto de vista posible o no posible, dependiendo de la convicción de cada persona. Creo que me expliqué bien ahí, espero. El hecho entonces de que en la actualidad, y no le voy a hacer entonces toda la historia de los papas existentes hasta este momento, que sería un video sin límites y sin fin, pero sabemos que a lo largo de toda la historia ustedes también pueden verificar perfectamente que hubieron algunos papas que no se podían haber llamado representantes de Cristo, sino de otra cosa completamente contraria por los actos que habían cometido. Conocemos por ejemplo el caso de la familia Borja, conocemos por ejemplo, un sinfín de papas que hicieron cosas horribles y atroces, apoderándose de ese título también. Pero eso es otra parte de la historia que usted puede investigar por su parte si hasta ahora no lo sabía. Llegando entonces a la actualidad, cuando este papa es el primero en la historia que renuncia a ese título, ser representante de Cristo en la tierra, en mi opinión y para la suya también, esto es altamente sospechoso en el terreno religioso, porque si él representa una religión cuya figura principal es Jesús y él dice a viva voz, ya yo no soy representante de esta entidad llamada Jesús, entonces, ¿qué significa esto? En lenguaje común y llano. Bueno, pues que él se radicaliza prácticamente dentro de la misma religión. Él, por su parte, él no tiene absolutamente nada que ver con los curas, papas y todo eso que están por debajo de él. Quien renunció a eso, a representar a Cristo en la tierra, fue él y no los demás. Las personas siempre tratan de culpar a todo un país completo o a todo un culto completo porque una persona en la cabeza, o varias, no importa cuántas, cometan un error. Entonces ya de ahí entonces culpan absolutamente a todo el mundo. Y le dije en un video previo que eso es algo incorrecto porque nosotros tenemos que comenzar a tener empatía para con los demás y no culpar a todos por los errores que hayan podido cometer 1, 2 o 3 o 4, 5 o 10 que fuesen. Es lo mismo que a usted no le va a gustar que si usted, por ejemplo, es mexicano, o, argentino o chileno, le digan porque el presidente de esos países haya hecho tal cosa, pues entonces todos los de ese país son malos. Entonces, es lo mismo. Me estoy explicando bien, o sea, la cosa no va por ahí. Nosotros el pueblo llano, tanto en tema político como en tema religioso, como en tema educacional, como en tema social, nosotros el común del pueblo siempre somos las víctimas de estas personas, de estos grandes dirigentes y de este grupo peor todavía, más reducido de esta sociedad que nos domina a todos nosotros, conocido como la élite o como la corporación. Nosotros somos todos víctimas de estas personas, todos, en el tema religioso, social, económico y de todo tipo. Entonces no va por ahí la cosa, para que no se malinterprete. Para que estemos claros en ese punto y luego entonces no comiencen a decirme luego en los comentarios, no, porque yo soy católico y cómo tú vas a decir eso, blasfemia, bla, bla, bla. Estamos hablando del Papa, no de usted. Si usted es católico y es buena persona, está perfectamente bien. De la religión que usted sea, si usted es buena persona, esto no está dirigido al común de las personas. Estamos hablando de la cúpula de poder, de un político de poder, no de las personas de abajo. No tiene nada que ver con usted, no se sientan aludidos, que todo lo que les estoy relatando en este video y normalmente todo lo que digo en mis videos no tiene nada que ver con el pueblo llano y la gente común y corriente. Estamos hablando de grupos de poder. Y si usted no es parte de ese grupo de poder, no se puede sentir aludido
incluido, porque todos somos víctimas de estas personas, usted que me está mirando y yo también. Continuamos entonces con que si él renuncia a ser vicario de Cristo, le queda el siguiente puesto. El Papa, además también de ser vicario de Cristo, es decir, representante de Jesús en la tierra, en la religión católica como tal, también tiene otros títulos. Uno de ellos es ser el comandante en jefe del Estado del Vaticano, que también es una ciudad que es incluso independiente, es un país, es un país que tiene su propio banco, que tiene su propio ejército, que tiene diferentes, bueno, en fin, es un país. Entonces él es como el presidente vitalicio, si se quiere, o sea, para toda la vida, mientras él esté ahí sentado, de ese Estado, conocido como el Vaticano. Entonces, si ya no es vicario de Cristo, ¿qué es? Pues él actualmente lo que es el comandante en jefe del Estado del Vaticano. Siendo así, él puede entonces, a partir de ahora, disponer de su ejército y de su economía como a él le dé la gana, sin tener entonces la cortapisa de que además él está representando pues a una religión o a Dios en la tierra y tiene que limitarse quizás de ciertas acciones bélicas, si se quiere, porque como representante de Dios en la tierra, a él no se le permite. Bien, como él ha renunciado a este puesto, a este título, completamente y en público, pues ya este señor prácticamente es un jefe de Estado más y puede utilizar tanto su banco, sus finanzas, como sus tropas, como a él mejor le parezca. Entendiendo esta situación, nos podemos dar cuenta de lo peligroso que es que este señor haya hecho eso. Porque significa entonces que aquí tenemos un perro rabioso suelto, con mucho poder, mucho dinero, mucha influencia a nivel global, sin la cadena que tenía puesta de refrenarse en ciertas de ayudar en el tema militar a diferentes países o a quien él le dé la gana por ser representante de Dios, porque ya no lo es para él. O sea, ya él renunció a eso. Para completar el puzzle de todo esto, aparte de todo lo que ya les he dicho previamente, este señor ha tenido el tupé y las agallas de comenzar a elaborar un plan de educación a nivel global, a la cual pues le ha pedido a todos los grandes dirigentes a nivel global, es decir, presidentes, etcétera, etcétera, que compartan su idea y apliquen su plan de cara al 2030. Recuerden además también que es una agenda muy sonada, muy conocida, que tienen pues estos grupos de poder de un dominio global, para no decir la palabra aquella tan conocida, para cambiar el mundo de aquí hasta el 2030, de forma que ellos como élite pues estén todavía mejor de lo que ya están. De eso se trata todo. Pero si ustedes quieren que en un video a continuación, no sé si esta semana o la próxima, yo les haga entonces un desglosamiento completo de qué significa la Agenda 2030, en mis palabras, por supuesto. Otras personas han hablado de esto, pero claro, cada persona va a mostrarla desde un punto de vista diferente. Yo tengo mi forma de decir las cosas, otros tienen la suya. Pero si a ustedes les interesa escuchar ese tema desde mi visión y mi voz, pues con gusto lo puedo hacer. Básicamente esto es todo lo que quiero entonces abarcar en este video. No quiero tampoco que se haga demasiado extenso, pero es más o menos lo que le quería, pues los puntos importantes que les quiero poner en cuanto a la peligrosidad de que este señor tenga demasiado poder y ninguna cadena que lo frene, básicamente. Peor aún, que esté potenciado y ayudado por los diferentes gobernantes que por todos los países y mandatarios que van a hacer lo imposible por complacer los deseos de este señor, para beneficio de ellos mismos, nunca de nosotros. Recuerden que los intereses de la élite nunca van a ser los nuestros y que las cosas que ellos van planificando no la hacen por tu bien, como nos martillan constantemente en la cabeza, sino todo lo contrario. Ya que si comenzamos a desglosar cada una de las cosas que estas personas van planificando y hacia dónde realmente van pues indicadas, nunca son en nuestro bien, no nos van a hacer bien a nosotros. Nos damos cuenta constantemente de que las normas y reglas que ellos van siempre implementando nos van poniendo a nosotros en una situación cada vez más y más y más difícil día con día. Y es la prueba máxima y fehaciente de que en verdad estas personas en la más alta cúpula de poder a nivel global no quieren tu bien, sino todo lo contrario. Esto indicado para las personas que en este momento estén todavía aquí presentes en mi video y todavía le queda una pequeña duda de si es posible de que todo esto que nosotros les vamos comentando pueda ser verdad o pueda ser algo increíble o inverosímil de pensar o de creer. Dese cuenta entonces en los resultados y usted mismo, su corazón, su interior le va a decir a usted si todo esto es posible, está pasando realmente o no. Hasta la próxima. Bye.